Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy voy a grabar un vídeo que quiero enviar específicamente a mis alumnos de niveles inferiores de español, de primer, segundo y tercer semestre de español en las clases que enseño en la universidad, porque llegamos al final de un nuevo semestre, un semestre además en el que hemos vuelto a las clases presenciales después de todo un año de enseñanza online y, como siempre, al terminar cada semestre he hecho unas cuantas preguntas a los estudiantes acerca de sus impresiones sobre el curso en un formulario que aquí tengo y que muchos de ellos han cumplimentado, y sus respuestas me hacen pensar en ciertas reflexiones que quiero compartir con los alumnos y también con cualquier otra persona que esté ahí afuera interesada en la enseñanza del español, en este caso en los Estados Unidos, y en este caso a alumnos de lengua materna inglesa. Y en base a estas respuestas que los estudiantes me han entregado, he pensado en ciertas cuestiones. Las preguntas que hago en este formulario son muy directas y muy claras para que los alumnos puedan, de una forma narrativa, responder a ellas y ofrecerme sus impresiones sobre la clase. La primera pregunta dice: ¿qué piensas que has aprendido este semestre? La segunda pregunta dice: ¿cuáles fueron tus partes favoritas de la clase? La tercera pregunta dice: ¿y cuáles fueron las partes de la clase que no te gustaron tanto y qué cosas cambiarías? Y finalmente la cuarta, que me parece una pregunta importante para ver de qué manera los estudiantes reflexionan sobre el proceso de aprendizaje del español y sobre la importancia de una lengua extranjera aquí en los Estados Unidos. La cuarta pregunta dice: ¿piensas que una lengua extranjera es algo importante y valioso? ¿Por qué o por qué no? Si es una destreza importante que puede servir para algo estudiar. Y teniendo en cuenta esas preguntas, he recibido muchas respuestas, muchas de ellas muy semejantes, pocas realmente que se salgan de la norma, y se me ocurren ciertas reflexiones basadas en lo que los estudiantes han respondido a estas preguntas. Uno o varios de los estudiantes respondieron en este cuestionario diciendo lo siguiente: es importante aprender sobre otras culturas y comunicarse con gente diferente. Bueno, aquí creo que entramos en, yo creo, la razón fundamental para aprender una lengua extranjera, que es precisamente la comunicación. Yo siempre he pensado que las lenguas son una tecnología, una herramienta para la comunicación, y es por eso que desde muy pequeño, cuando vivía en España todavía, muy cerca de Portugal de hecho, me interesé por aprender lenguas: el portugués, el francés, el inglés, el alemán, y era sobre todo por la intención que yo tenía de comunicarme con otras personas. Puede haber diferentes razones para aprender o querer aprender una lengua, pero yo creo que la principal es que una lengua es eh, una vía, un vehículo de comunicación con el mundo que nos rodea y con las personas que nos rodean en ese mundo. Por mucho que muchas veces las lenguas se vean como señas de identidad, como armas arrojadizas políticamente, lo que realmente son de manera principal y primordial son una manera de comunicarse, una forma de comunicación, un vehículo para la comunicación, en definitiva una tecnología para la comunicación. Y muchos de los estudiantes han respondido precisamente que lo que les interesa es comunicarse con otras personas y precisamente por eso aprenden español. Es cierto que muchos de estos estudiantes tienen clases de español
simplemente como un requisito dentro de lo que aquí en los Estados Unidos se llama la General Education o educación general, que hace que en diferentes carreras los estudiantes necesiten 2 semestres o 3 semestres a veces de una lengua extranjera, que en la universidad en la que yo trabajo pues hay varias lenguas que se ofrecen, el francés, el alemán, el japonés y el español, y sin duda esta última, el español, es la que más éxito tiene, en gran parte porque pienso que hay alumnos que piensan que es más fácil, erróneamente, pero también porque hay alumnos que piensan que es más útil, lo cual sí probablemente sea más cierto en el contexto del sur de los Estados Unidos. Entonces, una lengua extranjera como forma de comunicación, como tecnología para la comunicación, creo que queda claro para los estudiantes que es algo importante, una de las razones por las cuales se debe o se puede estar interesado en aprender una lengua extranjera. Después, otro comentario que aparece con bastante asiduidad en este cuestionario que he entregado a mis estudiantes, como hago todos los semestres al terminar las clases, es lo siguiente. Dicen varios estudiantes, si uno viaja a otros países, otras lenguas son importantes y es importante conocerlas y comprenderlas. Y en relación con esto, también hay algunos alumnos que dicen que el español en particular es valioso para personas que quieren ser misioneras en países en los que se habla español, en países hispanohablantes. Lo de las misiones tiene mucho que ver con la importancia que en el sur de los Estados Unidos, en lo que se llama el cinturón de la Biblia, tiene la religión, y en gran parte nos encontramos con estudiantes que viajan a otras partes del mundo, en las cuales en algunos casos se habla la lengua española. Me refiero pues a Centroamérica, a Suramérica, países hispanohablantes en los que estos estudiantes realizan viajes de tipo religioso, al estilo de misioneros que van ahí a esos países en principio para ayudar a las personas que ahí trabajan, pero siempre desde un punto de vista un tanto religioso e incluso diría que evangelizador en algunos casos. Por supuesto, para estos estudiantes, para los cuales la religión es una parte tan importante de su vida, el conocer la lengua española es importante para realizar estos viajes, porque en muchos de estos países a los que realizan estos viajes, la lengua española es una lengua que se habla de forma generalizada. Para muchos de los estudiantes, esta es la primera experiencia internacional que tienen, la primera experiencia con otras culturas, la primera experiencia con otras lenguas, y por tanto, si tienen este interés, el español va a ser una lengua que les va a resultar valiosa. Pero más allá de esto, cuando los alumnos responden al cuestionario con el comentario de que la lengua española es importante para viajar, o una lengua extranjera es importante para viajar, desde luego que es cierto. Y esta es una de las motivaciones también de algunos alumnos que tienen clases de lenguas extranjeras, francés, español, alemán, lo que sea, pero sobre todo español, porque tienen la intención de viajar, con lo cual realmente entramos en algo que a mí me parece muy importante, que es el hecho de que la enseñanza de una lengua extranjera no puede parar, no puede detenerse en el aula, porque de hecho el aula es un lugar bastante artificial en ese sentido. Uno puede aprender gramática, puede aprender vocabulario, puede practicar, por supuesto, la lengua extranjera oralmente, de forma escrita, con ejercicios, etcétera, en una clase, en un aula, pero lo que falta ahí en muchos casos es el componente del viaje, el componente geográfico, el estar en un lugar en el cual se habla esa lengua de forma natural, de forma normal y de forma cotidiana.
un lugar en el cual estos estudiantes puedan poner en práctica aquello que aprenden en el aula. Por tanto, yo siempre digo que el viaje, el estudio en el extranjero, lo que llamamos aquí en los Estados Unidos study abroad, estudio en el extranjero, es muy importante porque las nociones básicas pueden aprenderse en un aula. De hecho, nociones básicas y no tan básicas pueden aprenderse en un aula, pero se ponen en práctica y se mejoran de una manera exponencial cuando los estudiantes tienen la oportunidad de viajar a España, a cualquier país hispanohablante en el que tengan la oportunidad de, en un contexto cotidiano y natural, normal, real, practicar esas destrezas que han aprendido en el aula. Por tanto, me gusta ver que los estudiantes se dan cuenta de la dimensión geográfica que siempre conlleva una lengua, porque una lengua no se suele aprender de una manera abstracta, o no se debe aprender de una manera abstracta, sino que se tiene que comprender que más allá de las clases, más allá del aula, más allá de los exámenes y las notas, esto es algo que se puede poner en práctica en la vida real. Y de hecho, viajando es como se pone en práctica de mejor manera esta habilidad de hablar una lengua. No llega con quedarse en el aula, a menos que uno quiera aprender una lengua pues para leer textos. Pero lo principal para poder comunicarse, sobre todo de manera oral, es viajar a un lugar en el que se habla esa lengua, porque eso además nos permite también entrar en contacto con diferentes culturas, porque en cierto modo la lengua sirve como puerta de entrada al conocimiento de otras culturas, sean cuales sean estas culturas. Uno puede, por supuesto, entrar en contacto con otras culturas sin conocer la lengua que esos grupos humanos hablan, pero es mucho más sencillo y es mucho más directo y yo creo que mucho más eficiente también entrar en contacto con esas culturas a través del conocimiento de una lengua. Poseer ese conocimiento nos acercará, si cabe, mucho más a la comprensión de esa cultura en particular, de la cultura de esas personas, de esos grupos humanos que hablan esa lengua. Por supuesto, antes de viajar a Inglaterra, antes de viajar a los Estados Unidos y establecerme aquí en los Estados Unidos, yo ya había aprendido inglés, pero no hablaba inglés de la misma manera. Hay un antes y un después del viaje al extranjero para mí. Y de hecho, eso es precisamente lo que yo creo que hay que promocionar, hay que animar a los estudiantes a que formen parte, a que participen en los programas de lo que llamamos study abroad, de estudio en el extranjero. Eso es lo que hice yo. Y precisamente después de ese primer viaje a los Estados Unidos, en el que yo entré en contacto por primera vez in situ con la cultura estadounidense y me acerqué a ella a través de la lengua. El conocimiento lingüístico es muy importante para llegar a un conocimiento cultural y por tanto yo siempre animo a todos mis estudiantes que pasan por mis clases de español, especialmente aquellos que parece que tienen interés en la lengua y en la cultura de España, en la lengua y en la cultura de México o cualquier otro lugar, a que participen en estos programas de estudio en el extranjero, porque desde luego eso va a solidificar no solamente sus capacidades de hablar una lengua, sino que van a tener la posibilidad de entrar en contacto con la cultura y con las personas que hablan esa lengua. Por eso me anima y por eso me alegra ver que para los estudiantes viajar es
una parte importante de su motivación para aprender una lengua extranjera, en este caso el español. Y de hecho, muchos de los alumnos han respondido que una de las partes que más les gustaron de la clase fue la posibilidad de aprender acerca de la cultura de España. No era una clase de historia de España, en este caso, o de lo que aquí se llama Culture and Civilization, no era una clase de cine español, no era una clase de literatura española, sino que era una clase inicial, primer, segundo, tercer semestre de lengua española. Pero evidentemente, siendo yo una persona que nació y vivió gran parte de su vida en España, pues a la clase, en cierto modo, yo traigo algunos elementos de lo que yo viví durante esos años en los cuales yo me desarrollé y viví en España, muchos elementos de todo eso que forman parte de lo que yo puedo aportar a la clase, los he traído, evidentemente, quiera o no, a la clase, y creo que eso es algo que a los alumnos les gustó. Yo creo que hacer comparaciones en algunos casos entre algunos de los hábitos que generalizadamente se pueden encontrar cotidianamente en España y compararlos. Digo en España, pero podría ser en otro lugar, podría ser en Argentina, en Uruguay, en México, donde sea, en Ecuador, y compararlos con aquello a lo que los estudiantes están acostumbrados por ser estadounidenses y que yo conozco también porque he vivido aquí durante más de 2 décadas. Creo que esto siempre atrae la atención de los alumnos. Hablar, por ejemplo, de los horarios de las comidas en España, que son tan diferentes, por ejemplo, de los horarios aquí en los Estados Unidos. Hablar, por ejemplo, de los diferentes deportes que las personas practican o con los que disfrutan en España, que son en muchos casos diferentes a los que hay aquí en los Estados Unidos. Pues esas comparaciones hacen que los alumnos vean que hay diferencias, pese a las semejanzas que también existen entre Europa y los Estados Unidos, o entre México y los Estados Unidos, pues existen también diferencias. Y en eso creo que hay que centrarse también, porque siempre que uno hace una comparación, debe concentrarse no solamente en las semejanzas, sino también en las diferencias que hacen que a los alumnos en estos casos les llame la atención ciertos aspectos de la cultura de otro lugar que ellos no conocen y que a través de una clase de lengua española, por ejemplo, pueden interesarse por esos aspectos para continuar su estudio de la lengua o incluso para, en cierto momento, viajar, tomar la iniciativa de viajar a un lugar en el que se habla esa lengua y practicar in situ esa lengua. Por tanto, saliéndonos ya de las fronteras del aula, saliéndonos ya de los límites que un lugar, un espacio académico puede presentar. Muchos estudiantes hablaron de eso en el cuestionario. Muchos estudiantes dijeron que tener la oportunidad de aprender acerca de una cultura diferente en la clase al mismo tiempo que aprendían nociones, en algunos casos básicas, en otras un poco más avanzadas, sobre la lengua, es algo que les atrajo enormemente y es algo que yo siempre trato de aportar en las clases. Otra cuestión que mencionaron varios estudiantes es que aprendieron a entender algunos de los elementos más complejos de la lengua española. Y esto es importante porque en muchos casos se tiene la sensación, aquí en los Estados Unidos por lo menos, de que la lengua española es más fácil que otras lenguas que quizá podrían estudiar, que el francés, que el alemán, por ejemplo. Quizás sí sea para un angloparlante más fácil el español que el japonés, no lo dudo, pero no necesariamente tiene que ser más fácil o debe ser más fácil que el alemán o
el francés. Y de esto creo que se dan cuenta los estudiantes cuando llegan a clases de nivel universitario de español, incluso aunque sea la clase de primer semestre en la que uno empieza con hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo tal y cual. Creo que hay una idea generalizada por parte de los estudiantes aquí en los Estados Unidos de que el español es una lengua más fácil que otras que se ofrecen en las universidades. Esto creo que tiene que ver con el hecho de que el español lo tenemos a nuestro alrededor aquí en los Estados Unidos con mayor asiduidad. Es mucho más fácil encontrarse por la calle incluso a personas que hablan español que a personas que hablan francés, por ejemplo, porque hay una comunidad hispana, por ejemplo, en el estado de Tennessee, muy grande y que además ha ido creciendo exponencialmente en las últimas 2 décadas o incluso más. Hay emisoras de radio en español, hay cadenas de televisión en español, hay música en español, probablemente hay estudiantes que han convivido en el high school, en el instituto, con compañeros que eran hispanohablantes o que por lo menos venían de familias en las que se hablaba español, con lo cual da la sensación de que el español es una lengua más fácil, pero esto es un error en el que se cae en muchas ocasiones. Además de eso, creo que no se da siempre, por supuesto hay excepciones, yo hablo de lo que conozco en esta parte del país, pero no se da a veces la importancia que se debería dar a la enseñanza de lenguas extranjeras en el instituto, en el high school. Y creo que los estudiantes piensan en las clases de español en la universidad como si fuesen una extensión de las clases en el instituto. Como digo, a veces en el instituto no se toma en serio de la manera suficiente la enseñanza de una lengua extranjera y eso crea problemas porque cuando los estudiantes llegan a la universidad y las clases sí se toman entonces en serio, pues se sorprenden de las dificultades que tiene el español, dificultades lingüísticas. Creo que esto tiene un poco que ver también con la poca importancia, el poco prestigio que han adquirido las lenguas extranjeras en este país, en un país en el que el inglés es la lengua principal, lengua que además es una de las principales a nivel mundial. Creo que se tarda mucho en iniciar el estudio de una lengua extranjera, esperar hasta el instituto para empezar a aprender español o francés o lo que sea, creo que es tardar demasiado. Debería empezarse desde mucho antes y no siempre se hace, desde luego no en todas las partes del país y después incluso hay high schools, hay institutos en los cuales pues el rigor de las clases es bastante bajo e incluso el número de semestres o años que los estudiantes tienen de una lengua extranjera, generalmente, ya digo que en los institutos suele ser el español en una mayoría aplastante, pues creo que da una imagen equivocada de lo que es la lengua española y de sus dificultades lingüísticas. Esas dificultades lingüísticas las han apuntado varios de los alumnos y alumnas, por cierto, en este cuestionario. Una de esas dificultades tiene que ver con las terminaciones de los verbos, con las conjugaciones verbales, que para un angloparlante en una lengua como español o como francés o como alemán, pues el hecho de tener tantas terminaciones diferentes para los verbos, para las conjugaciones verbales, es una dificultad notable. En inglés hay muy pocas terminaciones verbales en comparación con el español o con el francés o con el portugués, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una de las dificultades en las que los estudiantes tienen que trabajar mucho en las clases incluso de nivel inicial, cuando aprenden simplemente el presente de indicativo. Después hay dificultades también con los verbos pronominales, porque en inglés hay muy pocos verbos que realmente puedan considerarse
pronominales y los libros a veces presentan, los libros de texto presentan estos verbos pronominales como si fuesen verbos reflexivos y no todos los verbos pronominales son reflexivos. Sí, los verbos reflexivos suelen ser pronominales, pero no todos los verbos pronominales son reflexivos. Por eso me parece mejor presentarlos como verbos pronominales y no reflexivos, porque no todos tienen que ver con acciones que hacemos sobre nosotros mismos. Entonces, los verbos son difíciles para los estudiantes angloparlantes, no solamente las terminaciones de los verbos, sino la enorme cantidad de tiempos verbales que existen en español en comparación con los que existen, por ejemplo, en inglés. Y en ese sentido, otra de las dificultades que suelen presentar los estudiantes en cuestionarios como el que suelo hacer al final de cada semestre es la diferencia entre el pretérito y el imperfecto, diferencia que en inglés es difícilmente traducible porque el pretérito imperfecto en inglés realmente no existe. Y la dificultad aquí ya no es solamente tener que aprenderse la diferencia entre el pretérito y el imperfecto, sino que es muy difícil en muchos casos también aprender las formas, sobre todo del pretérito, porque hay muchos verbos irregulares, hay muchas terminaciones diferentes y los alumnos tienen bastantes problemas en ese sentido. Hablando de tiempos verbales, y en este caso también de modos, el modo subjuntivo es otro de los elementos lingüísticos gramaticales complicados para los estudiantes angloparlantes, porque en inglés el subjuntivo prácticamente no existe. Y bueno, pienso que la utilización del subjuntivo quizá acaban comprendiéndola mejor, pero lo difícil es dar ese salto desde saber que se necesita el subjuntivo, ser conscientes de que se necesita y por qué y cuándo y cuáles son las formas, y después utilizarlo ellos mismos cuando escriben una redacción o cuando hablan en los ejercicios orales que realizamos en el aula. Creo que eso es un cambio importante. Aprender algo de una forma teórica, de una forma gramatical, y después utilizar ese algo cuando quieren expresar ideas, cuando ellos quieren producir frases en español, cuando están manteniendo una conversación en la segunda lengua. Ese salto siempre es complicado y creo que los profesores tenemos que hacer lo posible para que los estudiantes se den cuenta de que lo que se aprende en el aula, en lo que tiene que ver con una lengua extranjera, después tiene una aplicación práctica en el mundo real, por así decirlo, en el mundo extraacadémico, ¿no? En ese sentido, otra de las dificultades que tienen los estudiantes es darse cuenta de que no siempre se puede traducir directamente del inglés al español. La traducción ayuda en muchos casos, pero hay muchos otros casos en los cuales hay que aprender las razones, los momentos, las situaciones en las cuales se utiliza un cierto verbo, se utiliza una cierta expresión sin necesidad de traducirla directamente al inglés, porque si no eso va a crear muchos problemas y errores. Me refiero a cuestiones, por ejemplo, como la diferencia entre ser y estar, la diferencia entre saber y conocer y poder, que son verbos muy semejantes en su traducción al inglés. Para y por supuesto, pues son preposiciones que no tienen una correlación directa en inglés. Y bueno, pues después, por supuesto, la diferencia que muy pocas lenguas tienen entre los verbos ser y estar. Todo esto son elementos lingüísticos, gramaticales, que impiden que los alumnos puedan traducir directamente del inglés al español, porque no hay una correlación directa, no se puede traducir palabra por palabra, sino obviamente aprender una lengua sería mucho más sencillo, pero no funciona así y en muchos casos no se han dado cuenta de esto, porque es algo que no se ha trabajado lo suficiente
en el instituto y por supuesto como no empiezan a aprender una lengua en general hasta que llegan al high school, entonces pues estas son cuestiones en las que no han tenido la oportunidad tampoco de reparar y una clase a nivel universitario les permite hacer esto y es cuando se dan cuenta en realidad de que si se han apuntado a la clase de español porque piensan que el español es una lengua más fácil, se han equivocado de plano y van a tener que trabajar, es decir, sentarse en un aula y escuchar al profesor hablar o responder un par de preguntas, no va a ser suficiente para sacar una buena nota en una clase de lengua extranjera. Y en este tipo de clases, por supuesto, la asistencia y la participación activa son enormemente importantes. En estos formularios, en estas preguntas, en este cuestionario que les he hecho al terminar este semestre de otoño del año 2021, hace tan solo unos cuantos días, faltan todavía, por supuesto, en el momento en el que estoy grabando esto, los exámenes finales, pero las clases ya han acabado y por eso les he propuesto este cuestionario que han respondido y en muchos casos de una manera muy elocuente, todo hay que decirlo. Una de las cosas que comentan acerca de por qué aprender una lengua extranjera es importante es cuando dicen, y varios de ellos lo dicen, lo siguiente: las lenguas extranjeras son algo con lo que nos tendremos que encontrar en nuestra vida laboral de manera cotidiana. Y esto es cierto. Esto es una visión, por supuesto, más utilitaria del aprendizaje de una lengua extranjera, pero está ahí también. Y es cierto que muchos de estos alumnos, dependiendo del tipo de trabajo al que accedan y del lugar del país en el cual ese trabajo tenga lugar, pues se van a encontrar con lenguas extranjeras y se van a encontrar con la necesidad en muchos casos de comunicarse en español específicamente. En Tennessee esto es evidente y en muchas otras partes del país, California, Nuevo México, Texas, Florida, etc. El español es una lengua que se habla de forma generalizada, con asiduidad, ¿no? Y entonces estos estudiantes van a tener la oportunidad de encontrarse con clientes en muchos casos, van a encontrarse con personas que no van a hablar inglés o cuyo inglés no va a ser lo suficientemente correcto o adecuado y por tanto el conocimiento de una lengua extranjera, y en este caso el español, los puede hacer más deseables para cualquier tipo de empresa que los pueda querer contratar. Me refiero pues a empresas legales, si son abogados, me refiero por ejemplo a cuerpos de policía, me refiero por supuesto a la sanidad. Esto es así y muchos alumnos esto lo saben y se han dado cuenta de ello. Es por ello que tenemos a bastantes estudiantes en la universidad que tienen una carrera específica, digamos negocios, administración de empresas, por ejemplo, digamos medicina, derecho, etcétera, que aprenden español como minor, como subespecialización, para pues tener ese conocimiento y poder presentar ese conocimiento cuando después vayan a buscar un trabajo. Con lo cual hay una razón, desde luego, utilitaria en el aprendizaje del español, en particular aquí en los Estados Unidos, que es pues que esa lengua se puede y se va a necesitar en muchos casos, o es deseable por lo menos en muchos casos en el mundo laboral. De nuevo, esto nos lleva a pensar que cuando uno aprende una lengua extranjera, va más allá del aula. Va más allá del aula porque lo que aprende lo va a poder poner en práctica en la vida real. Yo siempre animo a mis estudiantes a que si van a un restaurante mexicano, por ejemplo, de los cuales hay muchos aquí en los Estados Unidos. Otra cosa es que la comida que ofrezcan no sea siempre tan mexicana o tan auténticamente mexicana como más Tex-Mex, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Yo siempre les animo a que traten de pedir la comida o, como se dice en México, ordenar
la comida en español para ver si les traen lo que han pedido y sobre todo para poner en práctica en una situación en la vida real fuera del aula lo que aprendieron en el aula. No sé si lo hacen o no lo hacen, no sé si les traen la comida que ellos querían o no, pero yo siempre los animo a que siempre que haya una oportunidad de hablar español fuera del aula, aprovechen esa oportunidad. No solamente porque la persona que a lo mejor no habla inglés lo va a agradecer, sino también porque se dan cuenta de que esto es algo, esta es una capacidad de hablar una lengua extranjera que se puede poner en práctica para comunicarse con personas fuera del aula. Por tanto, que haya varios estudiantes que se den cuenta de que quizá van a necesitar una lengua extranjera, en este caso el español, en su vida laboral, creo que es muy importante. También después hay creo que hubo un estudiante o una estudiante, no lo sé, porque estos cuestionarios, por supuesto, los responden de una forma anónima, pues un estudiante o una estudiante dice lo siguiente, dice que saber más que tu propia lengua ayuda a expandir tu mente. Bueno, esto de expandir tu mente suena un poco extraño, pero en lo principal estoy de acuerdo, porque conocer más de una lengua nos permite darnos cuenta de que existen otras personas a nuestro alrededor que no hablan nuestra lengua materna, y esto nos hace, de alguna manera, nos ayuda a hacernos compatibles con el mundo a nuestro alrededor, porque hablar más de una lengua nos va a permitir hablar con más personas que si solamente hablamos una lengua. Cuando la lengua que hablamos es el inglés de forma natural, pues si nuestra lengua materna es el inglés, pues muchas veces pensamos o piensan los alumnos que eso les va a llevar a cualquier lugar del mundo y que en cualquier lugar del mundo cualquier persona va a poder comprenderlos, va a poder entender lo que dicen y lo que quieren y lo que necesitan, pero eso no es así y es importante que los estudiantes se den cuenta de esto. Desde luego, una lengua extranjera ayuda a expandir la mente en el sentido de que también nos da la oportunidad de acceder a muchos textos que no tendríamos la oportunidad de leer o de acceder a ellos si no conociésemos esa lengua. Y en ese sentido, también el aprender una lengua extranjera, como dice este estudiante o esta estudiante, pues nos ayuda a expandir nuestra mente, a abrirnos de alguna manera al mundo que nos rodea y a otras culturas que viven y conviven en ese mundo también. Para ir terminando ya, quiero hablar de dos cuestiones que también salen a la superficie en estos cuestionarios que he realizado a mis alumnos de los niveles inferiores de español que doy en la universidad, porque generalmente doy clases de lengua española, primer, segundo, tercer semestre, y después una clase de nivel avanzado que puede ser pues cine español, literatura española, cultura y civilización o cualquier otro tipo de tema ya de nivel más avanzado que no sea simplemente una clase de lengua. Pues en esas clases avanzadas también hago este cuestionario, pero en este caso me estoy centrando en los cuestionarios que he recibido de los alumnos de las clases de niveles iniciales, de niveles inferiores de lengua española. Y algunos de los estudiantes, al reflexionar sobre la clase, dicen lo siguiente: me gustó mucho escuchar las historias que usted cuenta, hace que la clase sea más personal y que nos relacionemos de una manera más directa con lo que se enseña en la clase. Creo que esto es muy importante. Es cierto que muchas veces los profesores se ponen una máscara cuando entran en un aula, pero al mismo tiempo también traen al aula sus conocimientos y sus experiencias de una manera innegable
y es imposible además evitar esto, y no se debe evitar esto, porque evidentemente cuando uno enseña una lengua extranjera no está simplemente enseñando gramática y vocabulario, está enseñando mucho más. Está poniendo entre los estudiantes pues todo tipo de experiencias personales, todo tipo de conocimientos que puede tener, que tienen que ver, por supuesto, con esa lengua, con la cultura del país o del lugar en el cual se habla esa lengua, pero también con conocimientos personales y experiencias personales que ha vivido en esa transición entre las dos culturas. En mi caso personal, yo he tenido una parte de mi vida en la que he vivido en España y una parte de mi vida en la que vivo en los Estados Unidos, pero hay una conexión continua entre estos dos mundos que de ninguna manera, pese a que existe un océano en el medio, están totalmente separados. Hay muchos puntos de conexión que nosotros traemos como docentes al aula, y esto se nota pues en prácticamente todas las sesiones de clase, porque va a haber preguntas de los estudiantes relacionadas con ciertos elementos, con ciertos contenidos que se presentan en la clase, que de manera natural van a hacer que nosotros como docentes traigamos al aula todos estos elementos que tienen que ver con experiencias personales, con conocimientos culturales y todo ese tipo de cuestiones que hacen que la clase sea mucho más rica y mucho más interesante además para los estudiantes, como dice esta alumna o este alumno. Esto de las historias que usted cuenta se refiere pues a experiencias personales que yo comparto con la clase de una manera natural, no necesariamente por hablar de mí, sino porque tiene algo que ver con el tema de lo que estamos comentando. De esa manera, yo siempre, por ejemplo, como uno de muchos ejemplos posibles, siempre traigo fotografías de mi verdadera familia, de mis padres, de mi abuela, de mi hermana, a las clases. Y los alumnos saben que es mi familia. Y eso hace mucho más cercano el conocimiento, hace mucho más cercano y mucho más efectivo, creo también, el aprendizaje del vocabulario sobre la familia, padre, madre, abuelo, abuela, hermano, hermana, hijo, hija, etc. Todo esto se puede aprender de una manera abstracta, pero se puede aprender también de una manera que relacione a los estudiantes con el profesor y con las experiencias y con el mundo del que procede el profesor. Creo que es todo mucho más efectivo si se hace de esta manera. Si yo presento fotografías, por ejemplo, en este caso, de personas reales, de personas que yo conozco además, de personas que además comparten esa lengua conmigo. Todo esto va a hacer que los estudiantes estén más interesados en aprender este vocabulario que si simplemente utilizo dibujos que vienen en el libro y que no tienen nada que ver conmigo. Esto es así. Esto es lo que hace que la clase sea más personal. Pero no se hace de una manera forzada, sino de una manera que para mí es natural, porque si yo pienso en el vocabulario de la familia, pienso en mi familia, evidentemente. Y precisamente por eso presento ese vocabulario, como un ejemplo que estoy dando de muchos posibles, a mis alumnos a través de esos materiales. Y creo que es más efectivo que hacerlo de otra manera, que sería mucho más impersonal. Y finalmente, los alumnos han mencionado algo que tiene que ver con la atmósfera que se crea en la clase y que lleva a que los estudiantes se sientan más o menos seguros a la hora de participar. Un alumno o una alumna dice, cuando uno aprende una nueva lengua, es algo que siempre ayuda el poder hablar en voz alta esa lengua. Y hacer esto, es decir, hablar en voz alta
en el contexto de la clase completa, es decir, con todos los alumnos participando, elimina la presión de equivocarse. Bueno, aquí hay varias cosas que se pueden comentar. Lo primero es que cuando uno aprende una lengua extranjera siempre se va a equivocar. Es imposible no equivocarse. De hecho, uno aprende una lengua extranjera a través de esos errores. Y son errores que además tiene que cometer el propio individuo. Porque cuando uno comete un error o cuando uno dice algo de manera correcta, lo aprende mejor. Se queda con ello mucho mejor que si escucha a un compañero o a una compañera hablar y cometer el error o dar la respuesta correcta. Entonces eso es lo primero. Los profesores, yo por lo menos, no tengo una libreta en la cual voy anotando todos los errores que los estudiantes cometen, ni mucho menos. Lo normal es que cometan errores. Y sobre todo lo importante es que sean conscientes de esos errores para ir corrigiéndolos y no cometerlos continuamente. Si los estudiantes no cometiesen ningún error, probablemente no estarían en el nivel en el que tienen que estar. Probablemente necesitarían un nivel más alto, con lo cual eso es lo primero. Los estudiantes tienen que comprender que los errores van a ocurrir y no deben sentirse de ninguna manera intimidados por eso. Los errores son normales, los va a cometer todo el mundo. Yo mismo, hablando inglés durante décadas, todavía cometo errores, por supuesto, porque el aprendizaje de una lengua extranjera, por muy bien que se hable, siempre es, como se dice en inglés, a work in progress, un trabajo en progreso. Y esto los estudiantes creo que tienen que entenderlo. Y esto de hablar en voz alta, es decir, participar, hablar en la clase, esto es muy importante. Y los estudiantes muchas veces pues sienten un cierto embarazo, se sienten un tanto intimidados por esta cuestión porque piensan que se van a equivocar. Y evidentemente que se van a equivocar, pero eso en principio no es un problema. La posibilidad de practicar el español hablado la tienen en la clase, porque es en la clase donde el español hablado se va a practicar. Es en la clase donde van a tener las posibilidades de conversar, ya sea con el profesor, respondiendo preguntas, interactuando con el profesor, o ya sea en grupos entre los propios estudiantes, con lo cual participar de forma activa y participar en voz alta, hablar en la clase, es muy importante. Para eso el profesor tiene que crear, me parece a mí, una atmósfera que lleve a que los alumnos se sientan a gusto participando. Pero no a gusto porque siempre den la respuesta correcta, sino porque se comprende que el error es parte del aprendizaje de una lengua extranjera. Y si los estudiantes comprenden esto y se sienten a gusto, incluso participando cuando se equivocan, tratando de ir más allá de esa zona de confort que van creando a medida que van aprendiendo la lengua, esos son los alumnos que al final van a tener mayor éxito en el aprendizaje de la lengua. Y esos son los grupos de estudiantes, las clases, las secciones que más éxito van a tener. Yo siempre digo que puedo dar la misma clase de la misma manera a dos grupos diferentes, y esto ha pasado en muchas ocasiones, y un grupo funciona muy bien y el otro no funciona tan bien. Y eso tiene que ver, pues, también con la personalidad de los estudiantes, con la relación que se establece entre ellos como grupo y también con el profesor. Y yo siempre termino diciendo a los estudiantes al final de cada semestre que por mucho que yo me prepare las clases a conciencia, si ellos no ponen de su parte, si ellos no participan, la clase no funciona, la clase no sirve demasiado. Entonces, creo que es importante que los alumnos se sientan a gusto participando en la clase, porque efectivamente responder preguntas, interactuar, es muy importante a la hora de aprender una lengua extranjera. Por eso, cuando hay estudiantes que dicen que en las clases quieren más ejercicios orales para practicar
la lengua hablada, como algunos de ellos lo han hecho en estos cuestionarios, pues me alegra saber eso, porque se han dado cuenta de que esa es una parte importante para aprender la lengua de la mejor manera posible. Creo que las clases tienen que ser lo más interactivas posibles, en el sentido de que den la oportunidad a que los estudiantes puedan interactuar unos con otros y también con el profesor de forma oral, porque practicar el español hablado o la lengua extranjera hablada, en mi caso el español, porque soy profesor de español, es algo que se debe, se puede y se necesita hacer en la clase. Por eso termino estas reflexiones diciendo que me parece que, y esto ha quedado bastante claro durante el año completo que he tenido que dar clases desde casa, clases online, clases en línea, debido a las restricciones de la pandemia, creo que ha quedado claro que hay algunas asignaturas, hay algunas materias que son más fáciles de presentar online, que son más fáciles de enseñar a distancia. Las lenguas extranjeras no son una de esas materias, porque las clases en persona, pese a que son en un aula, que yo siempre hago la broma de que el aula no es la vida real, que parece parte de la vida real, pero que no forma parte de la vida real. Porque en cierto modo es un lugar, no voy a decir ficticio, pero sí es un lugar un tanto artificial, pero más artificial todavía es la enseñanza de lenguas a distancia a través de Internet. Creo que es mucho más difícil enseñar una clase de una lengua extranjera, el español en este caso, desde una plataforma online que en un aula, porque esa interacción con los estudiantes, esa inmediatez de estar en el mismo lugar, todo el grupo con el profesor, es muy importante y me parece que es mucho más significativa que en otros tipos de clases, en otros tipos de materias que quizás sí funcionan mucho mejor en modo online. Esa es mi experiencia, esa fue mi experiencia, por ejemplo, en los 2 últimos semestres, el año que me vi obligado a dar clases de español en la universidad online desde casa, y durante ese año yo eché mucho de menos el espacio del aula, porque es en el aula donde realmente se aprenden de una manera más efectiva esas nociones básicas o no tan básicas de gramática, de vocabulario, de uso del español, para después poder ponerlas en práctica en la vida real, es decir, fuera del aula, viajando a un país de habla hispana o interactuando, que eso es lo importante, la comunicación, interactuando con personas que hablan esa lengua. Veo que he hablado mucho más de lo que esperaba en un principio, pero esas son mis reflexiones basadas en los comentarios que he recibido de muchos de mis alumnos y muchas de mis alumnas en la universidad, en las clases de niveles inferiores, primer, segundo y tercer semestre de español. Estoy contento de volver a la enseñanza en persona. Doy las gracias a todos los estudiantes y a todas las estudiantes que han respondido a estos cuestionarios, y por supuesto les deseo lo mejor tanto en el examen final de español que van a tener esta semana que hoy iniciamos, como en todos los demás exámenes finales que tengan en otras materias. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Desde Jackson, Tennessee, se despide el profesor Antón García Fernández.